Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral, Voces de la Democracia. La Constitución habla de que todos somos iguales y en ese caso sería hombres y mujeres. Quiere decir que tienen los mismos derechos y obligaciones. Por esa razón hay que legislar sobre ese aspecto. Se necesita que las mujeres participen y que haya una dinámica en donde tanto hombre como mujer tengan los mismos derechos. Aquí en México todavía hay mucha cultura donde a la mujer se le menosprecia, se le pone en un estándar en donde no se le da ningún valor. Entonces por eso sí es importante tener políticas, ¿no? La legislación ha cambiado, los derechos han sido reconocidos y las mujeres ocupamos un lugar muy importante en la sociedad. Pues principalmente para preservar sus derechos que han estado, por decirlo así, a lo largo de la historia muy marginados. Que tengan mayor protección, sobre todo con respecto a la violencia familiar, de que éstas sean objeto por parte del hombre y yo creo no solamente del hombre, sino también en el ámbito público, ¿no? Ante las autoridades también. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles. Ya se dieron cuenta, nuestro tema de hoy es legislación y políticas con perspectiva de género. Le doy la bienvenida con mucho gusto a Flor Zamora, ella es abogada, especialista en temas electorales y también de género. Flor, gracias por estar aquí. María Elena, muchas gracias por la invitación, gracias al Instituto Federal Electoral. ¿Qué te parece? Me llama la atención y lo digo con gusto, escuchar en los comentarios de los ciudadanos a los que entrevistamos palabras como derechos, igualdad, no discriminación, justicia. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, me parece de entrada que sí hay ya un conocimiento del tema dentro de la ciudadanía, pero que no tenemos una ciudadanía realmente capacitada y educada. Y sí es necesario ir avanzando en los temas de género en todos los niveles y en todos los ámbitos, en el ámbito federal, en el estatal, en el municipal, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, desde el hogar hasta el ejercicio del poder. Exacto, eso en lo público y en lo privado, digamos. En lo público y en lo privado. Para aquellos que nos están observando y que nos están escuchando y no tienen claro el concepto, Flor, ayúdanos a entender, cuando estamos hablando de legislar con perspectiva de género, exactamente qué estamos diciendo, o qué estamos buscando. Estamos buscando que hombres y mujeres sean tratados igual ante la ley. Ya lo decía uno de los encuestados, la Constitución dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero esto no sucede en la realidad. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos leyes, necesitamos políticas públicas que vayan encaminadas a nivelar, a generar un piso parejo para hombres y mujeres, en todos los ámbitos, en el laboral, en el público, en el privado. Es necesario que hombres y mujeres se vean y se traten por igual. Las mujeres, desafortunadamente, son objeto de trato distinto. Y no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Es una tendencia que ya tiene muchos años que se ha hecho de legislar con perspectiva de género, de tener políticas públicas que incidan hacia una mayor igualdad. La igualdad formal existe, lo dice la Constitución, pero materialmente no logramos, como país, no solo México, también en otros países a nivel internacional, tener una igualdad en el trato, en las oportunidades. Si piensas, por ejemplo, en términos de pobreza, cuando ves las estadísticas, las encuestas, los más pobres de los pobres son las mujeres. Las mujeres se quedan al cuidado de los hijos, en la casa, en el campo, en la ciudad, en los ámbitos urbanos y rurales, se quedan al cuidado de los mayores y los hombres son mejor remunerados que las mujeres. No hay en sí, y es necesario, un tratamiento igual
que no solamente sea formal, que no solamente sea a partir de la ley, sino que en los hechos hombres y mujeres tengan la misma oportunidad. ¿Cuánto incide esta visión, esta parte cultural de cómo deben ser las cosas a la hora de hacer una ley, cuando el legislador está trabajando en términos jurídicos? ¿Cuánto influye, digamos, esta forma de ver el mundo? ¿Qué tan subjetivos son a veces nuestros legisladores? Bueno, yo pensaría que la ley tiene que hacerse para cumplirse, ¿no? Y si la Carta Magna dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley, tienen que tener todas las leyes y todas las políticas públicas que se aprueben y se ejecuten una visión de igualdad y un tratamiento de igualdad. En cuanto a la subjetividad, creo que hace falta este tema que mencionaba hace un momento, de capacitación, de sensibilización, de dar oportunidades, porque muchas veces los propios legisladores no acaban de comprender bien el término igualdad sustantiva y efectiva. ¿Qué quiere decir que hombres y mujeres sean iguales? Bueno, ¿no? Pareciera una obviedad, pero no lo es. Pareciera una obviedad, pero no lo es. De hecho, el recién publicado Plan Nacional de Desarrollo trae un eje transversal con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todas las dependencias tengan esta visión y busquen la manera de igualar el piso en las oportunidades, de crear, por ejemplo, acciones afirmativas, que son medidas temporales para que las mujeres tengan acceso a los puestos de toma de decisión, a los recursos públicos, a los programas de salud, de educación, tomando de vivienda. En cuenta coyunturas, situaciones y esto, ponerse los lentes para poder observar la desigualdad y a través de lo jurídico tratar de resolverlo. Pero como bien señalas, Flor, no es un tema de México, es un asunto internacional, es un compromiso internacional que viene desde la Carta de las Naciones Unidas hasta los Objetivos del Milenio. Vamos a nuestro primer reportaje para presentar de qué tamaño es este desafío a nivel mundial. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945 en la Cumbre de San Francisco, es el primer instrumento jurídico que declara de manera categórica la igualdad de todos los seres humanos y expresamente se refiere al género como motivo de discriminación. Desde entonces hasta los Objetivos de Desarrollo del Milenio, compromiso de los Estados miembros de la ONU para el año 2015, el tema de la equidad entre los géneros ha estado presente bajo diferentes expresiones en todos los tratados y esfuerzos en pro del desarrollo y progreso globales. La adhesión a estos acuerdos y la fuerte lucha de la sociedad civil por su cabal reconocimiento ha derivado en avances legislativos a través del globo. Hoy, la igualdad entre hombres y mujeres está reconocida constitucionalmente en la mayoría de los países. Leyes específicas, políticas y acciones afirmativas alrededor del globo a nivel nacional y local establecen y aseguran la paridad entre los sexos. A pesar del marco legal, la desigualdad entre los géneros está muy arraigada en muchas de las sociedades del mundo. Incluso en democracias desarrolladas, la mujer sufre de prácticas económicas y sociales discriminatorias. Mujeres de todos los continentes son víctimas hoy de violencia, discriminación y de un trato diferenciado a causa de su género. El reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres no es solo un derecho humano básico. Su logro tiene connotaciones sociales, económicas y políticas. Fortalecer a las mujeres es impulsar el desarrollo y progreso de los pueblos en todos los niveles. Excluirlas es excluir a la mitad de la fuerza, inteligencia y valor del mundo. Voces de la Democracia @ife.org.mx.
Estamos platicando con Flor Zamora, ella es abogada, especialista en temas electorales y de género, y nuestro tema de hoy es revisar la legislación y políticas públicas con perspectiva de género. Uno de los temas que estamos abordando es el ámbito internacional, pero para entender por qué se posicionó como un tema fundamental en la agenda mundial, debemos entender, y ayúdanos a comprenderlo a cabalidad, Flor, ¿cuál es el peso, el poder de la ley en la vida de una persona? Bueno, es que la ley regula todos los actos de los seres humanos de entrada, ¿no? Y una ley que no tenga una visión de igualdad, una ley que no proteja la no discriminación, pues es una ley que no está protegiendo a sus ciudadanos. Es fundamental. Lo cual podríamos comprender que no siempre la ley es justa. Puede ser que no siempre la ley sea justa, pero es obligación de nuestros representantes populares generar leyes que abonen en la igualdad, en la no discriminación y en la igualdad de oportunidades. Y esto, bien lo decía el reportaje al inicio, viene desde 1945, de la firma de la Carta de los Derechos Humanos. En México, nuestra Constitución, lo comentábamos, habla de igualdad entre mujeres y hombres. No basta, lo decíamos también hace un rato, no basta con que lo diga la ley, hay que realmente ejecutarlo. Es que tenemos como dos ámbitos, Flor. Por un lado tenemos leyes pues, que se supone, porque ahí está la Constitución y está en la Carta de las Naciones Unidas y tal, digamos que jurídicamente se contempla, pero también tenemos leyes injustas, es decir, un pacto diferenciado de la ley en hombres y mujeres que cabalmente el legislador pareciera no ver. Pues pareciera no ver el legislador, pero también pareciera ser que son prácticas, usos y costumbres y tratos que han, permeado a lo largo de la historia y de las culturas, ¿no? Y yo pensaría, por ejemplo, los señores tienen años y años de reunirse en los famosos clubs de tobis, cantinas, y los pactos y los acuerdos políticos son distintos a los que las mujeres, que en el ámbito en el que trabajan o en el ámbito en el que desarrollan sus funciones cotidianas no tienen las mismas oportunidades, no tienen la misma incidencia, y por eso me gustaría retomar el tema de la sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada es un elemento fundamental para modificar leyes, para impulsar cambios realmente estructurales, y en materia de igualdad de género y de no discriminación ha sido fundamental. El movimiento feminista, ha aportado mucho a este tema de igualdad en el ámbito no solo político, sino también de trato, al derecho a decidir, a legislación que procure ponerse estos lentes y ver por qué una mujer es condenada por tantos años cuando se determina que comete un delito. Eventualmente también comete un hombre, pero a la hora de la sanción es una sanción mucho más severa. ¿En qué momento en el mundo, en la agenda, se empieza a colocar como un tema fundamental? Porque efectivamente Naciones Unidas y las organizaciones civiles en el mundo han luchado por diferentes causas. ¿Cuándo se posiciona esto como un asunto fundamental? Pues mira, yo te diría que son pocos los años, es reciente, digamos, a partir de los años 60 que empieza el movimiento feminista y empieza a buscar temas fundamentales como es el derecho a decidir sobre su cuerpo, la autonomía física de la mujer, ¿no? Pero hay otros temas como el de la autonomía económica que tampoco se había buscado mucho, y otro que hoy está muy reciente, y en México vamos avanzando bastante, que es el de la autonomía política, en el sentido que las mujeres tengan autonomía sobre su cuerpo, autonomía política y autonomía económica. Vamos a poder ir avanzando, y es necesario que legisladores, organizaciones de la sociedad civil y autoridades caminen de la mano para crear una conciencia ciudadana que permita realmente modificar las leyes y que se ejecute como debe de ser, que si tienen sanciones sean iguales para hombres y mujeres, que la política vaya encaminada a emparejar el piso, ¿no? Es un desafío mundial muy importante, porque
digamos que hay zonas del mundo mucho más avanzadas en algunos temas de derechos, pero también tenemos zonas con políticas en donde pesa mucho más la religión y donde la cultura está allí. Por ejemplo, escuchaba yo a un comentarista ahora con el tema del fútbol. México era el partido México-Argentina de la sub-17, y comentaba el cronista, dice, yo recuerdo en un país musulmán que fuimos a cubrir uno de estos eventos que nuestra camarógrafa era mujer y hacer su trabajo le significó usar una burka para poder entrar a los estadios y poder hacer su trabajo. Es decir, el desafío es mayúsculo. ¿Cuál sería tu diagnóstico del claroscuro mundial en estos temas? Bueno, me parece que a nivel mundial sí hay avances, pero también hay cosas muy obscuras como esta que mencionas, en los países árabes, en donde, por ejemplo, algunas mujeres no pueden conducir. La condición de ser mujer no les permite conducir un automóvil o andar en bicicleta, bueno, y no digas el uso de la burka. Es un tema que toca fibras culturales y religiosas, ¿no? No solo el derecho a decidir sobre su cuerpo, la autonomía, los matrimonios. Hay muchos temas más complejos como las menores que casan con mayores. Hay mucho por avanzar todavía. No estamos internacionalmente ni mundialmente en un nivel real de igualdad de hombres y mujeres. Hay mucho por avanzar. Hay países que tienen grandes logros, como Islandia, que es el país donde las mujeres tienen el mejor desarrollo humano. Hay una primera ministra en Islandia, y las oportunidades para las mujeres pueden ser hasta superiores que para los hombres, ¿no? ¿Sería ya, hoy en día el país modelo? Sí. Islandia. El país que presenta un mayor número de oportunidades para las mujeres en temas de igualdad, que pueden conseguir los mismos empleos, con los mismos salarios, decidir sobre el número de espaciamiento de hijos sin ningún problema, estar en puestos de dirección, estar en representación popular, en los congresos. Y eso, bueno, pues puede ser un modelo a seguir, pero por otro lado ves los países de Medio Oriente donde las mujeres tienen estas restricciones, o ves, por ejemplo, el caso de Malala, esta chica que entre fue terror y drama su vida, sí, atacada por querer estudiar, ¿no? En un lugar donde solo los hombres tienen la oportunidad para estudiar. Y bueno, creo que sí nos falta mucho por avanzar a nivel internacional. Ha habido muchos avances, claro está, pero no hay un piso parejo en todo el mundo, hay mucha desigualdad aún. Es uno de los objetivos del milenio. ¿Qué cuentas va a entregar el mundo en el 2015 sobre este tema? Híjole, pues me parece que está muchos no cumplirán la meta, complicado. Es un hecho. Sí, muchos no cumplirán, y no solo, digamos, en el tema de género por ser mujeres, porque también están los indígenas, porque también están los discapacitados, porque también están quienes tienen preferencias sexuales distintas y son condenados por su condición de sexo, raza, preferencias o prácticas que en sus países no son aceptadas. Yo creo que en México hemos avanzado, pero aún nos falta. Es todo un tema. Yo leía en el CONAPRED que el daño, la violencia que se le puede generar a una persona puede dañarlo a lo largo de toda su vida. El trato desigual, porque sea mujer, porque sea indígena, porque sea discapacitado, porque sea adulto mayor, porque sea un migrante. En fin, el daño puede ser más allá de lo que podemos imaginar. ¿Cómo estamos en México? Vamos a revisar, digamos, los claroscuros, el diagnóstico sobre lo que sí hemos podido avanzar en este país y cómo vamos a entregar las cuentas en el 2015, que está a la vuelta de la esquina. México. Vamos al reportaje, regresamos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. México, como la mayoría de los países del mundo, ha plasmado la igualdad entre hombres y mujeres en todos los niveles jerárquicos jurídicos: constitución, códigos, leyes, reglamentos, normativas internas de organismos, acciones afirmativas temporales y demás. Las mexicanas en las últimas décadas han salido del ámbito familiar,
considerado tradicionalmente como privado, para incorporarse progresivamente al mundo laboral y político. Ocupan espacios habitualmente asociados con los hombres, desde la maquila hasta el ámbito científico y la alta política, contribuyendo considerablemente al desarrollo nacional. Sin embargo, el problema persiste, pues el sistema jurídico no es solo el conjunto de normas que reconocen derechos, regulan conductas y situaciones, sino también comprende la previsión de procedimientos efectivos para hacer valer la igualdad, la existencia de instituciones responsables y un aspecto fundamental: asegurar el conocimiento de los derechos de las mujeres por ellas mismas, por los funcionarios responsables de su aplicación y por la población en general. El tema de la igualdad se ha posicionado en nuestro país y ya nadie duda que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un requisito para el desarrollo económico y democrático. Y si bien se han aprobado diversos instrumentos jurídicos e implementado políticas y acciones a favor de los derechos de las mujeres, ya para prevenir y eliminar la violencia o decidir sobre su cuerpo, ya para asegurar una vida digna y acceso a empleos remunerados, o puestos políticos e integración de los poderes, la desigualdad entre los sexos sigue siendo una realidad. La legislación mexicana en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres es pionera en la región. A pesar de ello, esta normatividad de vanguardia no se traduce en mejores condiciones para las mexicanas. Todo este cúmulo de normatividades no ha servido para modificar favorablemente la condición de quienes representan el 52% de la población en el país, las mujeres. Hacer realidad el artículo 4 constitucional que establece que mujeres y hombres son iguales ante la ley sigue siendo una deuda que como sociedad tenemos con las mujeres y con la sociedad en general. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Revisar el sistema jurídico permite conocer los valores, los principios, el estado de la justicia de una sociedad. Si revisamos nuestros marcos jurídicos desde la Constitución, nuestras leyes secundarias, ¿cuál es tu panorama? ¿En dónde está México ubicado en sus valores, en sus principios, digamos, en el estado de la justicia respecto a las mujeres? Bueno, yo te diría que México está en un nivel de quiero avanzar. Hay disposición y hay voluntad normativa. Normativa, lo estamos subrayando. Normativa. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ves en la política mexicana, en el ejercicio del poder público, que en el gabinete presidencial hay 2 o 3 secretarias de Estado de 20 espacios, 20 y tantos espacios, cuando ves que en el poder judicial la mayoría de los jueces son hombres. Y bueno, en el legislativo hemos avanzado. Ahorita vamos a hablar de la sentencia del tribunal. Ajá. Platicamos de eso. Veo que sí hay una voluntad, pero que en los hechos no se ve claramente, porque las mujeres siguen siendo objeto de violencia intrafamiliar, de violencia política, quienes ejercen el poder, de violencia económica por parte de quienes o son sus patrones o son sus proveedores en la familia. Y yo creo que en la medida en que vayan bajando y permeando cuestiones como esta nueva del Plan Nacional de Desarrollo, que por primera vez se hace un eje transversal con perspectiva de género. Háblanos de este esfuerzo, que concretamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Mira, es un esfuerzo institucional muy fuerte. A partir de este año, de este plan, todas las políticas públicas deben de tener un eje transversal. La Secretaría de Hacienda debe de verificar que todos los presupuestos vayan con una mirada de género y favorezcan a emparejar la brecha de desigualdad. Es un logro muy importante para las mujeres y para los hombres en general, para los mexicanos como ciudadanos. Cuando tú tienes a una mujer
que está empoderada en su ámbito privado puede saltar hacia el ámbito público y puede incidir hacia lo demás. Es necesario que todas las dependencias destinen parte de sus presupuestos a concientizar, a capacitar, a difundir este tema de la igualdad, porque si solo está en la ley, pues sí, tenemos, si no digamos, un avance jurídico, pero necesitamos políticas públicas con perspectiva de género, independientemente, digamos, de lo avanzado que puede estar la norma. ¿Qué políticas públicas consideras que requiere este país para avanzar en materia de igualdad? Y te pregunto esto porque hemos encontrado políticas públicas que las propias mujeres las sienten paternalistas incluso, ¿no? Que las hacen otros suponiendo cuáles son sus necesidades y que, por cierto, no le preguntan a las mujeres si esa política pública es eficaz y funciona. Pues yo diría que tendríamos que empezar con políticas públicas de educación en condiciones de igualdad. En México aún existen escuelas en donde son para mujeres, ¿no? O para hombres. Los planes educativos tienen que incluir, ya algunos lo incorporan, la SEP lo ha hecho recientemente, incluso tiene una unidad de género específica. En los planes y programas de educación tienen que incorporar el tema de perspectiva de género desde los niños, ¿no? Y en esa medida tú vas a ir generando ciudadanos, bueno, estudiantes y después ciudadanos que conozcan más del tema y que puedan ver igual a la compañera que es mujer, que a la compañera que es indígena, que al que está discapacitado o al que es migrante, que se incluyan a todos los sectores de la sociedad y que realmente a partir, digamos, del tema de educación, de formar ciudadanía, podamos tener un piso más parejo en las oportunidades. Hay avances, sí, pero creo que no es fácil implementar cuando tú vas a capacitar a mujeres a una región marginada. Se sorprenden. ¿Puedo yo decidir para mí qué me sirve tener un dinero propio? Tengo derechos. ¿Puedo exigir que se cumpla la ley? Claro que puedes exigir. Nos está faltando algo en esta pinza, Flor. No sé si coincides conmigo. De pronto tenemos una norma muy clara al respecto, que a veces se ignora y queda como letra muerta. Tenemos políticas públicas que a la hora que las presentan realmente parecen, digamos, interesantes y que podrían ser eficaces para transformar la vida de una mujer en materia de derechos. Pero luego tenemos noticias, por ejemplo, de las mujeres que han parido afuera de un hospital y que no tienen acceso a la salud. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que uno lee a los 3 días en el periódico, se abrió la investigación, no se encontró responsable alguno y nadie paga en este país por lo que hace. Es decir, no importa que lo diga la ley, no importa que lo señale la política pública fulana de tal, llamada como usted me diga. Lo cierto es que si estos señores no la aplican, si el funcionario público la ignora, no pasa nada. Es decir, la impunidad es un tema también. Es un tema, tiene que haber consecuencias reales. Cada norma tiene que traer, bueno, su sanción, y su sanción se tiene que cumplir, porque si no, no tiene ningún sentido, bien lo dices, que exista la ley. O si se destina un apartado, un recurso para una política pública particular que beneficiaría a una mujer y no se cumple, o hay un subejercicio, es decir, que nunca salga el dinero, tampoco pasa nada. ¿Cómo podríamos, digamos, cerrar la pinza para que las cosas mejoraran? Yo insisto en el tema de la sociedad civil organizada. Me parece que es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil vigilen el actuar de las autoridades, denuncien los incumplimientos a la ley, acompañen a quienes son víctimas de injusticias y en estas épocas de transparencia, donde ahora a través de las redes sociales podemos conocer muchas cosas, hay mucha oportunidad de incidir. Y si no hay voluntad de cumplir, bueno, por lo menos los funcionarios responsables quedan exhibidos, quedan sancionados ante la opinión pública, mientras se desarrolla todo el proceso que
que hubiera sido. Pero no deberíamos de permitir eso. Estas cosas como las de Oaxaca, que son terribles, que por negligencia médica, que por falta de recursos o por falta de criterio se deje de atender a una sola mujer o a un solo hombre o a un niño, o sea, no puede ser. En el caso de las mujeres me parece más terrible aún que se publique en la prensa las fotos de una mujer, ella es una víctima, ¿no? Exactamente. Eso no se debería permitir. Los códigos de ética de los medios de comunicación también deberían de funcionar. Hay muchas cosas que no funcionan, pero creo que, vuelvo al tema, las organizaciones de la sociedad civil deben incidir. Y aquí creo que la formación de una ciudadanía es fundamental. Sí, como ciudadanos no tenemos el tema claro en la cabeza, difícilmente las autoridades nos van a hacer caso al respecto, eso es un hecho. Vamos a escuchar ahora el comentario de Ricardo Ortega, él es director del Centro de Investigaciones en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Nos va a hablar sobre un tema fundamental y que nos permite hablar de las cuotas de género y también de la sentencia del tribunal que ha sido fundamental para que las cosas mejoren. Ricardo Ortega. Voces de la Democracia @ife.org.mx. En tanto no se transformen las condiciones estructurales que impiden el acceso de las mujeres a puestos de carácter público, las cuotas de género y otro tipo de acciones positivas o acciones afirmativas resultan imprescindibles para iniciar el impulso de esta transformación. Habría que, de nueva cuenta, pensar en una política más bien de corte estructural para garantizar la participación política de las mujeres. Que repito, sin una transformación de fondo en las estructuras políticas que históricamente han estado afianzadas por los hombres que tienen una participación política, pues no alcanzarán es decir, puede haber muchos esfuerzos, pero sean insuficientes. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La presencia de las mujeres en el ámbito público, en los congresos, pueden incidir para que se legisle con perspectiva de género y para la realización de políticas públicas eficaces para las mujeres. ¿Qué tan importante es que las mujeres entren a ese mundo para que cambie el mundo de las mujeres, Flor? Pues muy, muy importante, María Elena. Yo creo que es fundamental. De entrada porque somos la mitad de la población y entonces tendríamos que estar representadas por nosotras mismas, ¿no? Por nuestro propio género, mujeres. Segundo, porque las mujeres entendemos con mayor facilidad los problemas que enfrentamos día a día, ¿no? Y tercero, porque hay una disparidad total histórica que apenas con esta reciente elección del 2012 logramos avanzar. En materia electoral, las cuotas de género tan polémicas y tan incómodas para los propios partidos políticos y para algunos candidatos, han permitido legislar con perspectiva de género y avanzar. Fueron las legisladoras que estuvieron en el 2002 las que pidieron impulsar el tema de cuotas. Por primera vez en el 2003 se puso en el COFIPE, ya no en transitorios, el tema de 70% de un mismo género máximo, ¿no? Y en el 2003 el ejercicio funcionó, pero no traía tan clara aparejada una sanción. Y luego las Juanitas. Y luego en el 2006 y 2009 las Juanitas que ya te decían, si no cumples, entonces te sancionamos, y caemos con las Juanitas, que es la simulación. Cumplo con la ley, nada más ganas y renuncias para que un hombre ejerza el cargo. Hasta la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto fue un gran logro de la sociedad civil organizada, un grupo de mujeres llamado Red de Mujeres en Plural, con mujeres de todos los partidos políticos, interpusieron un recurso porque los partidos políticos no estaban cumpliendo. Y se ganó este recurso, los partidos cumplieron, el IFE hizo su chamba y ahora tenemos pues más de un 37% de diputadas en la Cámara y 32% en el Senado.
cifra récord, representación histórica, más que algunos países de primer mundo y de gran avance, y este tipo de avances y de hechos, de acciones afirmativas, permitirá que las legisladoras que estén ahora incidan, impulsen leyes con perspectiva de género. ¿Qué te pareció precisamente en el 60 aniversario del voto de las mujeres esta presentación, intención del Ejecutivo de enviar el 50-50 al Congreso? Bueno, se aplaude porque es una muy buena iniciativa, pero desde mi punto de vista debería de estar en la Constitución. Tenemos que luchar para que la Constitución se pida que los cargos de elección popular sean la mitad para las mujeres y la mitad para los hombres, y que esta norma permee en todos los estados, porque bueno, a nivel federal estamos muy bien, hemos avanzado mucho, tenemos representación de las mujeres, pero en algunos estados de la República las condiciones de competencia no son las idóneas. No hay posibilidad de que una candidata mujer logre ser presidenta municipal en un municipio todavía poderoso. Reciben amenazas de muerte. Reciben amenazas. Golpizas. Incluso la violencia política hacia ellas, ¿no? En sus comunidades, en sus municipios. Háblanos de este punto de la violencia política. La violencia política debe de estar regulada. Ya hay algunas propuestas en el Congreso, en el Senado específicamente, de legislar el tema de violencia política. Hay países como Bolivia que ya tiene legislación para sancionar la violencia política, pero es un tema del cual se habla poco. Describe la violencia política. La violencia política es el acoso, el trato desigual, el maltrato que se da a las mujeres que están en el ejercicio del poder. Y solo lo pueden vivir quienes están ahí, que son muy pocas, y claro, solo lo denuncian pues menos, ¿no? Porque claro, están en un círculo donde las consecuencias de alguna acción, de alguna denuncia, tiene impacto a nivel partido político, a nivel legislación y uno demás. Las vería ahí de pronto como cómodas en las curules, y no siempre es así. ¿Cómo en lo invisible y en lo no visible se da esta violencia política? Pues mira, yo te diría que existe y que es muy difícil comprobar y denunciar. Es como el acoso, el hostigamiento, que son conceptos y términos que han avanzado y que ya están regulados y legislados, pero que las propias víctimas tienen mucho cuidado de denunciarlo, ¿no? Porque las consecuencias son tremendas. En el caso de la política, digo, las mujeres son pocas las que están en los puestos de decisión, los partidos políticos, en los poderes, y es muy complicado denunciarlo y comprobarlo, ¿no? Ojalá pronto México avance hacia esos, hacia legislar realmente la violencia y sancionar a quienes, por ejemplo, te ponen como Juanita, ¿no? Digo, eso ya no pasaría con la nueva propuesta, porque sería 50% pero hay otras formas hombres, sutiles de hacerte sentir una Juanita, ¿no? Claro. Y además tú estás aquí porque me obligan, pero bueno, si te puedo ignorar y mirar hacia otro lado, pues lo hago para que te sientas incómoda y pagues pues un precio por estar aquí, ¿no? A ver qué nos dice Víctor Hugo Villanueva. Él es miembro de la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua, un estado particularmente clave en estos temas sobre las políticas afirmativas. Regresaremos para revisar qué es una política afirmativa y cómo vamos en ese terreno. Vamos, volvemos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Yo estaría más por la idea de que, digamos, las mismas mujeres también se pensaran fuera de los presupuestos del Estado, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, iniciar propuestas, proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, de acopio de recursos económicos para precisamente impulsar, ¿no?, sus propias visiones desde una perspectiva de género en relación a lo que debiera ser y hacer un funcionario público. Voces de la Democracia @ife.org.mx.
¿Qué te parece el comentario de Víctor Hugo Villanueva de Chihuahua? Pues mira, Chihuahua, como bien lo decías tú, es un estado emblemático en temas de género. No coincido con su propuesta de que las mujeres busquen por sí solas presupuestos. Yo creo que sí lo hacen y lo han hecho. El caso de Chihuahua, en materia electoral, me gustaría comentarlo porque tiene en su constitución el tema de paridad y tiene, digamos, una serie de recursos para facilitar y promover el liderazgo de las mujeres. Pero Chihuahua es un estado que ha sufrido muchísimo y todas lo sabemos, pero hay que verlo como un gran avance. A golpe de hechos tremendos ha podido avanzar. Y eso yo lo veo en el tema electoral, ¿no? Chihuahua también, vuelvo nuevamente al tema de las organizaciones de la sociedad civil, mujeres organizadas de Chihuahua consiguieron tener mejores presupuestos, ya lo hicieron, coincidieron en tener una legislación que les permita un acceso mejor al poder. Las acciones afirmativas tienen que continuar hasta que no tengamos una igualdad real. Las acciones afirmativas son medidas temporales que permiten igualar el piso, las condiciones para que hombres y mujeres estén en la misma posición. ¿Cuánto tiempo van a durar? No lo sé. Es un proceso que tiene que durar lo que tenga que durar hasta que lleguemos a el objetivo que sea en cualquier ámbito, te digo, laboral, político, económico. Cuando tú ves las cifras de las grandes empresas, de cuántas mujeres hay a nivel directivo, es increíble, son muy, muy pocas las mujeres que dirigen una gran empresa o que están al frente de la toma de decisiones de los grandes corporativos, bancos financieros y demás. En el caso del poder político, bueno, pues avanzamos ya en el Congreso, pero en el poder ejecutivo no. O en el Poder Judicial solo tenemos 2 ministras de 11, ¿no? De 11 ministros en total. En total, entonces sí creo que es necesario que continuemos con las acciones afirmativas y que sean aplicables en todos los ámbitos, ¿no? En el público, en el privado, laboral, en el económico. Ya cuando estamos en este tema de las acciones afirmativas, no quiero dejar de mencionar en el programa y quisiera que nos compartieras tu experiencia para que en el Instituto Federal Electoral se convocara para hacer una carrera en el instituto en materia electoral y que la convocatoria fuera solo para mujeres. Platícanos esto. Bueno, yo felicito al instituto por este logro. Se hizo un estudio. ¿En el cual participaste? A petición del Comité Técnico de Expertos en Materia de Género y No Discriminación en el 2012, con recursos etiquetados para perspectiva de género, precisamente del 2012, la UNAM elaboró un estudio, un diagnóstico sobre la situación del IFE, de las mujeres en el IFE. ¿Y qué encontramos? Pues lo que ya sabíamos, ¿no? Obviamente los puestos de dirección, los puestos en mandos medios y superiores son ocupados por hombres, la mayoría son hombres. Y muy pocas mujeres, ¿no? Y las mujeres que son una masa más grande están en los niveles más bajos. Después de este estudio, el IFE, y con toda la experiencia de CEDAW, la experiencia de la sentencia 12624 y una serie de medidas que ha estado implementando, deciden lanzar esta convocatoria para el servicio profesional electoral. El servicio profesional electoral es como el servicio profesional de carrera, es uno de los, carreras públicas mejores establecidas en el país. Yo creo que es de las pioneras y de las, ejemplares. ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan valioso? Porque tú entras al instituto a través de un concurso de oposición. Para empezar, ese es el inicio. Por oposición entras. Por oposición, claro, te tienen que hacer los mismos exámenes a hombres y mujeres, los mismos conocimientos, hay una serie de puntajes, es abierto, transparente y vas, a algo que tendrás certeza que si cumples con ciertos requisitos podrás lograrlo, ¿no? Y una vez que estás en tu cargo vas con un escalafón, vas avanzando y demás. ¿Qué se encontró en el IFE? Bueno, pues que la mayoría de los
integrantes del servicio profesional electoral eran hombres y había que dar espacio a las mujeres. Entonces, en todo el país se abrieron alrededor de 100 plazas para las cuales se registraron más de 5,000 mujeres. Para 100 plazas, 5,000 más de 5,000 mujeres, de las cuales 2,000 y algo, casi 3,000 cumplieron con la totalidad de los requisitos. Hubo hombres que se sintieron agraviados y acudieron al Tribunal Electoral y Poder Judicial para pedir, bueno, pues que se les diera la oportunidad a ellos de participar en esta ocasión. Y el argumento era que se sentían discriminados. Claro, pero afortunadamente el Tribunal Electoral dio como válida esta acción afirmativa, que me parece importantísima. ¿Cómo interpretas el argumento jurídico? ¿Qué dijeron y por qué lo dijeron los magistrados? Bueno, los magistrados están en una interpretación de principios, están viendo que lo que tenemos que hacer es lograr la igualdad y el principio superior de la igualdad vale más que este agravio, digamos, que por esta ocasión o en otras se pueda dar. ¿Ponderaron derechos? Ponderaron derechos, efectivamente. Mira, te diría yo, un ejemplo es los consejos locales del IFE en las elecciones. En la elección anterior se dio el caso de que a nivel global, en todo el país, el 50% de los consejeros fueron hombres y el 50% mujeres, pero resultó que había consejos locales, como en el caso de Querétaro, donde eran 5 mujeres consejeras y un hombre, o en el caso del Distrito Federal, que eran 5 hombres y una mujer, ¿no? Entonces, sí buscar la igualdad, dar oportunidades y continuar con estas acciones afirmativas, con estas medidas de carácter temporal que poco a poco van a ir emparejando el piso y van a permitir a más mujeres llegar a los puestos de toma de decisiones en los 3 ámbitos, ¿no? Esta fue una decisión muy importante y entonces, bueno, ahora ahí está abierta la convocatoria. ¿Cómo está operando el proceso en el IFE sobre el acceso de las mujeres a la carrera profesional? Bueno, ya está la convocatoria, presentaron sus exámenes, se calificarán, todo es muy transparente y se decidirá. Y entrarán solo mujeres y yo creo que es un gran logro del instituto. Ahora, creo que la tarea pendiente en estos momentos está para la Cámara de Diputados. En la oportunidad que tienen ahora de nombrar a 5 consejeros electorales, deberían de considerar el tema de la paridad en la integración del Consejo General. El Consejo General logró tener 3 mujeres en un periodo, que es lo máximo de mujeres que ha tenido, pero ha tenido periodos con una sola mujer de 9 sillas, ¿no? Bueno, pues entonces ahí tienen la oportunidad de que los observemos y saber si hay un discurso y si ese discurso se apega al hecho. Vamos ahora a escuchar a nuestros universitarios para regresar con Flor a las conclusiones de este programa. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Creo que las leyes van como en general, no solamente como para hombres o para mujeres, aunque no siempre se respeta como esa equidad. En teoría no creo que sean tan malas, pero realmente en la práctica no se llevan a cabo. Pues que las leyes que se hacen para pretender hacer una equidad de género terminan siendo en realidad más discriminatorias porque se necesita la perspectiva de género, que es un tema aparte. Para crear de verdad una equidad de género se necesitan tomar muchas condiciones. Las leyes lo único que hacen es, sobre todo aquí, se pretende que son las leyes como un fin y no como un medio. Entonces hay que enfocarnos más a una cuestión social, a una cuestión de cultura, que a una cuestión meramente legal. La mujer ha demostrado desde hace mucho tiempo que merece esta igualdad y pues la eficacia ahorita pues a mi parecer es nula. O sea, ya a pesar de que hay mecanismos para esta defensa, aún se tiene que trabajar mucho porque pues aún no se logra esta equidad. La eficacia de estas normas, incluso cuando sean declarativas, pues tiene incidencia en que pues se procure a nivel, a lo mejor primero de información, de orientación también, pues un mejor trato, y no solo un mejor trato, ¿no?, sino una equiparación o cierta equidad en el trato de hombres y mujeres, que definitivamente en México, al ser un país todavía tradicionalmente machista, pues se encuentra muy supeditado a determinadas pautas de conducta. Hay una incongruencia,
Tal es el caso que cuando las personas hablan, incluso cuando empezaron los políticos en hacer referencia en él, la, los, las, es una incongruencia totalmente porque estás haciendo una diferencia. Entonces, ¿dónde está tu plano de igualdad? ¿Me explico? Voces de la Democracia @ife.org.mx. Nuestros estudiantes de Derecho, ¿qué te parece? ¿Cómo piensan algunos de nuestros estudiantes de Derecho? Bueno, veo que hay idea de algunos de la importancia de legislar con perspectiva de género, pero creo que parte fundamental también de lo que hablábamos hace un rato de los planes educativos sería que los estudiantes desde nivel preescolar hasta universitario, abogados, a lo mejor alguno que otro legislador, tenga una visión de lo que implica la perspectiva de género, ¿no? Materias específicas para esto. Hay algunas instituciones que ya lo tienen y lo hacen, hay algunos diplomados o maestrías ya muy específicas, pero sí creo que no solo los universitarios, yo me iría a, te digo, preescolar, en preparatoria. A mí me parece muy importante que las y los jóvenes de educación media, es decir, de secundaria y prepa, entiendan estos conceptos que mencionaba hace rato y que son conceptos que la CEPAL maneja de autonomía física, autonomía en la toma de decisiones, que es la autonomía política, y autonomía económica. En la medida en que las mujeres entre los 12 y los 18 años comprendan estos tres elementos, vamos a tener, chicas mucho mejor preparadas, ciudadanas mucho más conscientes de su papel en el ámbito público. Mucho más poderosas. Sabes que entre los desafíos que mencionaban algunos de los estudiantes, yo destacaría dos. Alguno de ellos decía el poder de la información. Creo que nos hace falta seguir avanzando sobre el conocimiento de nuestros derechos por un lado, y luego, más allá de lo jurídico, llegar a lo cultural, al estereotipo, a esa, digamos, conducta que es aceptada socialmente y que viola derechos. Claro, totalmente de acuerdo, María Elena, el tema de los estereotipos, el tema del bullying, el tema de las redes sociales y cómo pueden lastimar a un hombre, mujer, niño, un joven. Sí, terrible. Es terrible, ¿no? El poder de la información que decías es fundamental. Teniendo redes sociales, teniendo información y un mal manejo o un mal conocimiento de estos conceptos pueden hacer mucho daño. Creo que sí hay que empujar para que, lo que te digo, los jóvenes entre 12 y 18 años estén en posibilidad de conocerse, de prepararse para ejercer su ciudadanía plena una vez que cumplen 18 años y exigir a las autoridades que cumplan, no solo en temas de igualdad y no discriminación, sino en temas de acceso a la justicia, en temas de acceso a mejores oportunidades de empleo, vivienda, economía, etcétera. Yo creo que la tarea fundamental para tener menores índices de desigualdad, menor discriminación, es fundamental la capacitación, el concientizar a todos, el acceso al conocimiento. ¿No? El acceso al conocimiento. Yo te preguntaría, para finalizar nuestra conversación en Voces de la Democracia, Flor, es ¿por qué? Algunos se preguntarán, bueno, ¿y esto por qué es importante para México? ¿Por qué es socialmente importante? ¿Por qué la igualdad impactaría de alguna manera el desarrollo como país y el desarrollo humano de los mexicanos? Bueno, pues es fundamental, ¿no? La igualdad es un asunto que se traduce en pesos y centavos, es decir, de entrada, un país que tiene mujeres más productivas genera mayor empleo, mayor consumo, su economía avanza. Si tienes una mujer que está con mejores oportunidades de conocimiento, puede tener movilidad social, ¿no? No es lo mismo las oportunidades que tiene una generación a los que tiene otra que sí pudo haber estudiado o haberse capacitado, y a partir de eso vas, digamos, avanzando.
es fundamental la igualdad. La igualdad no es un concepto que se ocurrió y que queremos ser iguales, no, es un tema que realmente transforma los países y que mejora las oportunidades y las condiciones de vida de hombres y de mujeres, porque hombres y mujeres seremos iguales. Muy bien, pues con esto llegamos al final de Voces de la Democracia. Yo te agradezco mucho, Flor Zamora, abogada especialista en temas electorales y de género, en su participación en este programa Legislación y Políticas con Perspectiva de Género. Flor Zamora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y gracias a ustedes particularmente por apoyarnos, por seguirnos cada semana. Soy María Elena Cantú, hasta la próxima.